Bueno, hasta acá más o menos se va entendiendo. Bueno, vamos a continuar. Ya están casi todos. Bien. Bueno, les decía, entonces, vamos a analizar cómo estas variables independientes afectan a la organización, cómo afecta a la tecnología y cómo afecta al ambiente. Lo vamos a analizar a partir de 4 investigaciones. Van a ver ustedes que algunas de estas hablan exclusivamente del ambiente y hay una que habla exclusivamente de la tecnología y cómo afecta la tecnología a las organizaciones. La primera investigación que vamos a ver es la denominada investigación de Chandler. De cada una de las investigaciones, ustedes lo que tienen que tratar de, y es lo que tienen que recordar, es cuál es el desarrollo de la investigación y cuál es la conclusión a la que llega. ¿Sí? La investigación de Chandler, lo que hace Chandler es empezar a estudiar a las grandes empresas norteamericanas, estudia a 4 grandes empresas y analizándolas ves que todas las empresas tienen un proceso evolutivo en el cual van pasando por distintos momentos. Que son momentos bastante lógicos, ¿sí? Que si los analizamos en cualquier empresa chiquita también pasa por esos mismos momentos. Cuando uno está empezando, imagínense ustedes que ponen un kiosco. Cuando uno arranca con el kiosco, lo primero que quiere hacer es tener clientes. Lo que uno intenta buscar es ventas. Entonces empieza a tratar de vender lo que pueda vender. Si viene mucha gente a pedirle un determinado producto, uno va a tratar de comprar ese producto para también poder venderlo. La típica, abren un kiosco, no tienen carga de SUBE. Bueno, cuando le vienen a empezar a pedir 50 personas por día, si tienen SUBE, van a empezar a considerar, decir, bueno, listo, voy a poner para cargar la SUBE. Entonces, la primera etapa se llama de acumulación de riqueza. Lo que uno está tratando de hacer es vender continuamente para obtener nuevos clientes y para aumentar la cantidad de ventas. Y de esa forma obtiene recursos. Cuando uno ya logra obtener una determinada cantidad de recursos, empieza a racionalizar la utilización de esos recursos. Es decir, empieza a pensar cómo conviene dividir a la organización. Por ejemplo, si yo ya tengo 4 o 5 empleados porque creció mi empresa, bueno, a ver, ¿a qué se va a dedicar cada uno? Si eso es racionalizar, es sentarme un cachito a pensar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Y darles tareas a cada uno. Continúa el crecimiento de la organización y se empieza a crecer ya de una manera más rápida y además cada uno de esos sectores que yo pensé o que ideé van a crecer por sí solos. Es decir, el sector de ventas va a crecer y voy a necesitar más vendedores, el sector de producción va a crecer y voy a necesitar más gente trabajando ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a un momento en el que lo que necesitamos hacer es, a pesar de tener crecimiento, dividir formalmente a la organización, es decir, departamentalizar. Armar departamentos en los cuales yo no voy a poder controlar como venía controlando inicialmente y voy a tener que empezar a normar la organización. ¿Sí? A poner procedimientos, a ver qué estandarizo, qué no, a ver exactamente de qué se va a ocupar cada sector. Todo este proceso que les estoy contando es un proceso que se produce de manera natural en todas las organizaciones. Lo que observa Chandler en estas 4 grandes empresas es que esto va ocurriendo y a medida de que el ambiente va cambiando,
el ambiente en el cual se maneja la organización va cambiando, ese ambiente afecta a la estrategia de la organización. Es decir, yo veo cambios en el ambiente y por lo tanto modifico mi estrategia, mi forma de hacer las cosas para aprovechar ese cambio del ambiente. Bien, entonces, lo que establece Chandler como conclusión es que la estrategia de la organización depende del ambiente y que la estructura de la organización depende de la estrategia. Entonces, la variable independiente es el ambiente, que me va a modificar mi estrategia, y al cambiar yo mi estrategia voy a tener que cambiar también mi estructura. ¿Me siguen hasta ahí? La variable independiente afecta directamente a las organizaciones y hace que cambien su estrategia y su estructura. Esto es lo que dice la primera investigación, la de Chandler. La segunda investigación es de dos autores que se llaman Burns y Stalker, que lo que hacen ellos es una clasificación de organizaciones. Estudian muchas empresas y después de estudiarlas las clasifican y se dan cuenta de que hay dos grandes tipos de empresas. Están las empresas que ellos llaman mecánicas y las empresas que ellos denominan orgánicas. Las empresas mecánicas son aquellas que están estandarizadas, que son rígidas, que tienen muchas líneas jerárquicas, que sus estructuras son bastante inamovibles y que se manejan principalmente en ambientes que sean estables. En cambio, las organizaciones del tipo orgánicas se manejan en ambientes que sean cambiantes, buscan ser flexibles, buscan adaptarse a los cambios, buscan ser innovadoras. Es decir, un tipo de empresa más cercano a lo que conocemos nosotros hoy en día. Pero al hacer esta investigación, lo que ellos notan es que, según el tipo de ambiente que yo voy a tener, va a ser el tipo de organización que voy a tener. Y a partir de eso, el tipo de estructura que yo le voy a armar. Si estoy en un ambiente estable, puedo tener una estructura rígida y puedo estandarizar los procesos. Si estoy en un ambiente cambiante, voy a necesitar una estructura que sea más flexible para que se adapte a ese ambiente cambiante, y mis procesos no van a poder estar todos estandarizados, porque voy a tener que dejar lugar a la creatividad y a la innovación, porque el ambiente cambiante me lo está pidiendo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. La tercera investigación que vamos a ver es de dos autores que ya vimos, que son Lorenz y Lorsch, que lo traigo a colación en una pregunta que me habían hecho en la clase pasada. Los vimos cuando hablamos de desarrollo organizacional. Lorenz y Lorsch son los padres del desarrollo organizacional y los padres de la teoría situacional. Lorenz y Lorsch lo que dice es que una organización es un sistema que está dentro de otros sistemas y que a su vez dentro tiene subsistemas. ¿Sí? Lo mismo que veníamos viendo de la teoría general de sistemas. Esta organización entonces, que está dividida y que tiene subsistemas adentro, sufre dos procesos en conjunto. Un proceso de diferenciación y un proceso de integración. Y esto van a ver ustedes que es algo muy común en las organizaciones. Cuando nosotros tenemos una empresa, lo que solemos hacer es departamentalizarla. Cuando la departamentalizamos, lo que estamos haciendo es diferenciar, es decir, dividirla. Pero cuando terminamos de dividirla a toda la empresa, nos empezamos a dar cuenta de que estamos generando subempresas. Y esa generación de subempresas lleva a que, si tengo un objetivo en común, no lo pueda lograr, porque cada subempresa va a ir por su objetivo. Por lo tanto, una vez que yo dividí a toda la empresa, ocurre un proceso inverso, que es el proceso de integración, que es tratar de unir nuevamente a la organización para que funcione de manera coordinada. Entonces, algo que generalmente hacemos los administradores en las organizaciones es dividirlas para después volver a juntarlas, que queden todos los sectores divididos, pero que sigan trabajando como si fueran un todo. ¿Por qué quiero volver a juntarlas? Básicamente para generar sinergia, para lograr que funcionen como un todo. Entonces, estos dos procesos, diferenciación e integración,
producen lo que ellos denominan confrontaciones, que es intercambios entre los distintos subsistemas. ¿Sí? El sector A y el sector B van a tener intercambios entre sí. Y a su vez, la organización toda va a tener intercambios con el afuera. Esas confrontaciones son las que van a generar cambios. Cuando analizamos la teoría de desarrollo organizacional, ¿se acuerdan ustedes que el desarrollo era armar una cultura que se adapte a los cambios del entorno? Entonces, lo que dicen los autores es, ok, como hay confrontaciones con el afuera, va a haber cambios. Para poder llevar adelante esos cambios, ellos lo que proponen es un sistema de diagnóstico de 4 pasos. Que eso es lo que vimos en desarrollo organizacional. Ese es el modelo de Lorenz y Lorsch, del que me preguntaba en la clase pasada. Este modelo lo que dice es, bueno, cuando hay un cambio, la organización primero tiene que hacer un diagnóstico de ese cambio. Es decir, entender cuál es la situación en la cual está. A partir del diagnóstico tiene que tomar una decisión. Es decir, armar planes de acción. Pensar qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. ¿Sí? Primero diagnóstico, segundo planes de acción. En tercer lugar, el tercer paso sería la implementación de ese plan de acción que yo armé, es decir, llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Y en cuarto lugar, esperen que lo estoy buscando para decírselo con el mismo nombre, está la evaluación. Ver si ese cambio que yo quería adoptar se termina adoptando o no. Es decir, si esas acciones que yo realicé terminan generando el resultado que yo quería o no. Con estos 4 pasos, Lorenz y Lorsch lo que nos dicen es, ok, cuando haya un cambio en el ambiente, vos lo vas a tomar, vas a aplicar estos 4 pasos y el cambio lo vas a poder absorber y lo vas a poder llevar a cabo. En la teoría situacional nos dicen lo mismo. Cuando hay una modificación en el ambiente, va a generar una modificación internamente en la organización. Va a generar una modificación dentro del sistema. Por lo tanto, el ambiente modifica al sistema. ¿Sí? Misma conclusión a la que llegaron Burns y Stalker y a la que llegó Chandler. El ambiente modifica al sistema. ¿Se entiende? No me acuerdo quién me había preguntado la semana pasada por el modelo de Lorenz y Lorsch. ¿Había sido alguno de ustedes? Sí, profe, yo había consultado la semana pasada. ¿Y con lo que charlamos ahora se entiende un poco más o no? Sí. Sí, bien, perfecto. Bueno, el cuarto autor que vamos a ver tiene una curiosidad, y es que no es autor, es autora. Y es la única que vemos en toda la materia. Así que aprovechémosla porque es la única. ¿Por qué es la única? Y porque estamos analizando teorías que son de hace muchos años y no había tantas mujeres escribiendo acerca de la administración como las puede haber hoy en día. Esta autora se llama Joan Woodward y es la única que hace un análisis de cómo la tecnología, la otra variable independiente, afecta a las organizaciones. También lo que hace ella es una clasificación, es decir, analiza a una cantidad de organizaciones y se da cuenta de que las organizaciones tienen distintos sistemas productivos y que cada sistema productivo va a utilizar una tecnología diferente y por lo tanto va a requerir de una estructura diferente. Lo divide en 3. Dice que las producciones que ella observa en las distintas empresas se dividen en 3 categorías. Por un lado tenemos lo que se llama producción unitaria. Hablamos de producción unitaria cuando el producto que estamos generando es único en su especie y no hay 2 productos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, un artista que pinta cuadros. Lo que realiza es una producción unitaria. Cada cuadro va a ser distinto a los demás. Por ejemplo, una persona que se dedica a confeccionar trajes de alta costura.
¿sí? La gracia de un vestido confeccionado por un determinado diseñador es que sea único, ¿sí? La idea de que yo vaya y le pague un montón de plata a un diseñador es que el traje o el vestido que me está vendiendo sea único, que no le venda a todo el mundo lo mismo. ¿Se entiende? Si no, ¿cómo salimos en la alfombra roja y que todo el mundo nos vea y nos diferencie? La idea justamente es que sea algo único. Por eso es que se realiza una producción unitaria. En este tipo de organizaciones, el grado de tecnología es bastante bajo. ¿Sí? No requieren la utilización de mucha tecnología y por lo tanto van a requerir de una estructura sencilla, una estructura que tiene que ser sencilla para poder adaptarse fácilmente, ¿sí? Si viene cualquier persona y me pide cualquier locura y se quiere poner, no sé, un perro en la cabeza porque piensa que eso le queda bien, yo le tengo que hacer un traje con forma de perro para que se lo ponga en la cabeza, ¿sí? Entonces me tengo que adaptar a los pedidos de ese cliente. Por lo tanto, la estructura tiene que ser simple y no tiene que poner trabas, sino que tiene que dejar lugar a la creatividad y a la innovación dentro de la organización. El segundo tipo de producción que menciona Joan Woodward es la producción en masa. Acá ya sí vamos a fabricar cosas iguales. En este caso es una producción que está mecanizada, por lo tanto vamos a necesitar tecnología, pero también vamos a necesitar la mano del hombre. ¿Sí? Esa tecnología va a ser acompañada por personas que van trabajando con esa tecnología. Esta producción en masa lo que nos permite es fabricar mucho de algo y que sea siempre de la misma manera. En este caso, como les dije, se utiliza mayor cantidad de tecnología. Y por último tenemos la producción automatizada o producción en serie, que es la producción robotizada. Que acá el grado de tecnología es altísimo, la presencia de seres humanos es mucho menor, sino que se hace todo a través de computadoras o de robots, y las máquinas son las que se encargan prácticamente de toda la producción, y simplemente las personas que las manejan tienen que ocuparse de que estén bien calibradas y de que estén funcionando bien, nada más. En este caso se logra producir mucha mayor cantidad y la estructura que yo voy a necesitar es una estructura que también tiene que ser bastante sencilla, porque en definitiva los que están haciendo todo son las máquinas que yo tengo. En el segundo caso, en la producción en masa, como tengo mucha gente trabajando con tecnología, lo que se propone es la estandarización. Es decir, una empresa de estilo taylorista, en la que fabrican productos iguales y para que sean iguales se estandariza esa producción. Las burocracias, las organizaciones de la escuela clásica utilizan esta producción en masa, ¿sí? Utilizan mucho la estandarización. Entonces, a partir del tipo de tecnología que utilizo, va a ser la estructura organizacional que voy a utilizar y la forma de administrar a esa organización. Bien, la variable independiente es la tecnología y afecta a la estructura y a la manera de administrar. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? Ignacio, sí, yo. Sí. Una pregunta. ¿En qué año fue esta autora la que hizo la investigación? Ya te digo, porque no recuerdo, ¿Tenés pero el es dato? década del 60. Fines del 50, A ver, principios del 60. me parece que no era del principio del siglo, porque No, si no, no no, lo no. hubiera hecho. Obviamente, Está teoría bien, está bien, situacional, estamos hablando siempre de la década del 60. está Las bien, ok. 4 investigaciones son de esta época. Eh, bueno, ¿dudas sobre esto que acabamos de ver? Perdón, profe, hola. Hola, Beth. Por ahí no, hola. Por ahí no llegué. La conclusión entonces de esta autora es que dependiendo la tecnología que requiere la empresa, es el tipo de estructura que va a adoptar. O sea, lo mismo que Exactamente. venimos viendo con los otros autores, pero bueno, con la tecnología. En lugar de ambiente, tecnología, exacto. Ok, listo, está. Gracias. Ujú. Bien, ¿el resto? ¿Dudas? ¿Consultas?
¿Hasta acá? Profe, con respecto a lo que es el capítulo 18, ¿tenemos que hacer hincapié entonces en esto que estuvimos viendo hoy? Exactamente. Solamente hasta por lo Solamente. menos lo que vimos ahora de producciones que se dividen en 3, que serían... Las 4 investigaciones que mencioné, y después leer, pero solo leer, el concepto de ambiente y el concepto de tecnología, que lo tienen a continuación. Nada más. Ok. Y hasta acá es lo que entra en el parcial. Como verán, capítulos 17 y 18 no son completos, sino que son partes nada más de los 2 capítulos. Para alegría de Agustina. Calculo que para alegría de todos, pero bueno. Bueno, con eso cierro lo que es temas dados y los escucho a ustedes en cuanto a dudas que tengan de cualquier capítulo. Ya no solamente de esto. Profe, mi duda era igual de los temas que entran, porque viste que hubo una clase que no hubo clase y mandaste el video, y después yo cuando leí los capítulos 13 y 14 vi que había muchas cosas que no habíamos visto en clase y no sabía si directamente no entraban, porque es bastante, y yo dije, o sea, eran como muchos temas y dije, me estoy salteando medio capítulo más o menos, que yo Bien. directamente dije, bueno, pregunto por las dudas, porque yo creo que me leo todo esto al pedo, dije, bueno, pregunto. Perfecto. Tomen nota ahora, les voy a decir todo lo que entra de todas las unidades. Bueno, Capítulo 10. APO, Administración por Objetivos. Va completo. Ahí no fui muy, muy explicativo, pero bueno, va entero el capítulo. Capítulo 11. Burocracia. Del capítulo 11 tienen que saber qué es el concepto de burocracia, qué es, tipos de autoridad y tipos de sociedad, características y disfunciones de la burocracia. Siempre analizado por Weber. Ustedes van a ver que después habla de burocracia por Barton y por otros autores. No, solamente Weber. No es medio capítulo, es un poco más de medio capítulo, pero no es entero. ¿Está bien? ¿Sigo? Capítulo 12, nada, no va. Ese es para que se sientan bien, nada más. Capítulo 13. Teorías del comportamiento. Vimos 3 autores. Maslow, Herzberg y McGregor. Tienen que estudiar a Maslow, a Herzberg y adivinen ustedes, a McGregor. Las 3 teorías que vimos. Nada más. Tienen bastante contenido las 3 teorías, pero es lo que tienen que estudiar solamente. Bien. Capítulo 14. Desarrollo organizacional. Es un capítulo muy largo y acá tienen para estudiar menos de la mitad. Arrancamos. Concepto de desarrollo. Concepto de organización. Concepto de cambio. Concepto de cultura organizacional. Características. Esperen que me quiero fijar cómo lo dice exactamente en el libro. Bien. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Supuestos y características del desarrollo organizacional. Ahí tienen bastante.
Supuestos y cómo, perdón. Y características del desarrollo organizacional y el modelo de Lorenz y Lorsch, exclusivamente. Y ahí hay como medio capítulo que queda afuera. ¿Bien? ¿Sigo? Capítulo 15, teoría cibernética. Bien, ¿qué es cibernética? Concepto de sistema. Elementos del sistema. ¿Sí? La aplicación de los 4 elementos. Entrada, proceso, salida y retroalimentación. Homeostasis, entropía y sinergia. Homeostasis, entropía y sinergia. Entender bien los 3 conceptos. Capítulo 16 no va. Capítulo 17. Características de las organizaciones como sistemas abiertos. Y del 17 nada más. Capítulo 18. Las 4 investigaciones que vimos hoy. Chandler, Burns y Stalker, Lorenz y Lorsch y Joan Goodward. Concepto de ambiente y concepto de tecnología. Y listo. Para que sepan, estamos viendo una unidad menos de lo que veríamos siempre. Así que, nada, que lo sepan nada más. Tendríamos que haber visto otra unidad y la estamos dejando de lado. ¿Está bien? Ahora, ¿alguna duda puntual sobre alguno de todos estos temas? Consulta. El video de la clase de burocracia, ¿está subido? Porque yo esa clase justo no estuve. Me fijo, sé que falta subir la última, y no sé si alguna más. Me fijo lo que falta subir y lo subo y se los mando. Muchas gracias. ¿El resto? ¿Dudas, consultas? Bueno, la metodología del parcial va a ser la misma que la del primer parcial. Van a entrar por plataforma. Van a tener 45 minutos a pedido del público, en lugar de 40. Y van a tener... Del público, sí. Y van a tener... la misma cantidad de preguntas que en el primer parcial, y para probar exactamente igual que en el primer parcial, el mismo porcentaje. O sea, todo igual que en el primero. El horario va a ser de 18 a 22, que sería el horario de cursada. Tiempo más que suficiente, me parece, para que lo hagan. Y lo importante es tener el aprobado, ¿sí? No vamos tanto por la nota. En realidad la nota sirve más como una autoevaluación de parte de ustedes. Entonces, la semana que viene no tenemos clase por Zoom, porque ustedes van a tener el parcial. Y la última semana, la idea es que charlemos un poco del final. De cómo va a ser, ya con todas las notas, que charlemos cómo va a ser el final. Si alguien tiene que recuperar, yo puntualmente le voy a escribir a esa persona para ver cómo hacemos el recuperatorio. Pero si no hubiera recuperatorios, charlamos sobre el final, hacemos un repaso de todos los temas. El final va a ser oral,
No sé si va a ser presencial o virtual, porque no sé qué va a pasar en febrero. Pero bueno, yo todo eso prefiero que lo charlemos directamente en la última clase, porque hay distintas variables y le voy a dar distintas opciones para que ustedes elijan. Así que, nada, ahora simplemente lean, lean y lean. ¿Sí? Acuérdense que es multiple choice, entonces se estudia de manera diferente. Para el examen final tienen que estudiar de otra forma. También lo vamos a charlar en la última clase. Que sería, digo el número, el 9 de diciembre. ¿Está bien? Las clases terminan el 12. La última clase con ustedes es el 9 de diciembre y ya nos dedicamos exclusivamente a hablar del final. Todo el que tenga dudas de cualquiera de los temas, ya preparando para el final, puede traer las dudas. La idea es que lo usen como clase de repaso. Pero bueno, van a tener los parciales muy cerca, así que no sé si van a llegar como para leer todo de vuelta y plantear dudas. Eso verán ustedes, pero sí que charlemos bien y nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a tomar el final. ¿Está bien? Así que es muy importante que la clase del 9 estén todos. ¿Sí? Para que puedan decidir cómo quieren rendir el examen. ¿Bien? Bueno, listo. Listo, gente, entonces no los molesto más. Muchas gracias a todos por la atención y el respeto de siempre. Después, la última semana, haremos un cierre de la cursada. Y si existe la posibilidad en algún momento, nos emborracharemos todos juntos en algún lugar. Pero bueno, eso lo vamos a ver después de los parciales. Bueno. Fernando ya es testigo de que lo he hecho en otros cuatrimestres, de juntarnos con alumnos. Sí, y ha estado muy bien la juntada. Se han hecho grandes amistades después de ahí y espero que este grupo también sea también bueno como otros grupos también. Gracias a todos. ¿Cómo? Asados hicimos. Sí, hasta asado. Yo no pude participar, pero bueno. ¿Hicieron eso? Sí, asados, reuniones. A mí me han contado que han jugado al fútbol también. Ah, hay muchos informantes acá, sí, yo he jugado al fútbol también, es verdad. Después quiero saber quién, Belén, te contó, pero sí, he jugado con muchos. No se sabe, no se sabe. Yo estoy en esta clase porque, bueno, nada, si te sirve la data, fuiste recomendado, por eso me anoté con Ignacio Arbeta. Te recagaron, básicamente, está bien. Ok. No, pero tenés a quien echarle la culpa, por lo menos. Está bueno. Ok, fantástico. A mí me dijeron que el asado lo invitaba al profe. No, esa no es. El que hice hasta ahora lo invité yo. El que hice hasta ahora lo invité yo, pero no sé qué va a pasar el día de mañana. Hay mucha inflación, ustedes vieron. Nos perdimos de lo mejor, entonces. Y Sí, pero podríamos hacer algo. ¿Cómo, Facundo? Sí, que la verdad podríamos hacer algo. Aparte, por lo menos hablo por mí, pero creo que por todos, las clases que das vos, junto con Fer, se recontraentienden, todo, la verdad se aprecia. Bueno, ya entonces nos juntaremos y lloraremos todos juntos como corresponde. Lo haremos bien, como tiene que ser, al mejor estilo viaje egresado. Pero eso lo hablamos también en la última clase, así que no dejen de estar en la clase del 9 y ya definimos todas esas cosas. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profe. Dale, profe. Bueno, los libero. Que tengan buena semana a todos. Estudien. Igualmente, Chao, profe. profe, hasta luego. Buena semana. Igualmente. Chao. Chao.